Los acuerdos internacionales de inversión son un género para referirse a dos tipos de tratados. Por una parte, a los acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones, APRI. Y por otra parte, a los capítulos de inversión en los tratados de libre comercio, TLC. En general, se ha dicho que la diferencia entre uno y otro se encuentra en el nivel de compromisos adquiridos. Se entiende que los capítulos de inversión en los TLC son más profundos que los APRI, ya que en los TLC hay compromisos de acceso. Por lo anterior, es común encontrar que los capítulos de inversión en los TLC son de preestablecimiento, mientras que los APRI son de posestablecimiento. ¿Qué quiere decir que un acuerdo internacional de inversión sea de pre- o posestablecimiento? El pre- y el posestablecimiento determinan el momento desde el cual se otorga al inversionista y a sus inversiones las garantías consagradas en los acuerdos internacionales de inversión. En preestablecimientos se darán ciertas garantías, aún antes que el inversionista extranjero haya cumplido con todos los requisitos del derecho nacional del Estado receptor para el establecimiento de su inversión. En posestablecimientos solamente se darán las garantías cuando el inversionista extranjero haya cumplido efectivamente con todos los requisitos del derecho nacional del Estado receptor para el establecimiento de su inversión. ¿Cuál es el contenido y la estructura de los acuerdos internacionales de inversión? El contenido y la estructura de los capítulos de inversión en los tratados de libre comercio son más complejos que las de los acuerdos internacionales de inversión. Veámoslo. Es común al contenido y la estructura de los acuerdos internacionales de inversión las siguientes secciones: preámbulo, definiciones, estándares de tratamiento y estándares de protección. La mayor complejidad de los capítulos de inversión de los TLC está en que en estos se pactan unos compromisos que por lo general no se establecen en los APRI, y particularmente la mayor complejidad está en que en los capítulos de inversión de los TLC contienen unos anexos que se refieren a las denominadas medidas disconformes. Por ahora, pueden definirse las medidas disconformes como la excepción a la aplicación de algunas garantías del tratado al inversionista en ciertos sectores del Estado receptor. En este video se mostrará primero la estructura y el contenido común a los dos tipos de acuerdos internacionales de inversión y al final se explicarán las medidas disconformes como contenido y estructura diferenciador de los capítulos de inversión de los TLC. ¿Qué es el preámbulo en un acuerdo internacional de inversión? Es la declaración de lo que pretenden mediante la celebración del tratado los estados parte. En los acuerdos internacionales de inversión es frecuente que los estados declaren que la intención es crear las condiciones propicias para la inversión, incentivar la iniciativa privada e incluso hay veces que se refieren al desarrollo económico de los estados. El preámbulo no obliga a los estados parte, sin embargo, sirve como parámetro para la interpretación de todas las demás disposiciones del tratado. ¿Qué son las definiciones en un acuerdo internacional de inversión? Son los conceptos claves dentro de un acuerdo internacional de inversión que servirán para determinar el ámbito de cobertura del tratado. En cada acuerdo internacional de inversión pueden definirse tantos conceptos como lo consideren los estados parte. Sin embargo, las definiciones más relevantes, por sus efectos prácticos, serán las de inversión e inversionista. La importancia práctica de estas dos definiciones es que la verificación de estas, en el caso concreto, serán condición fundamental para que un tribunal internacional de arbitraje de inversión pueda declarar que tiene jurisdicción para conocer de una controversia internacional de inversión. ¿Qué son los estándares en un acuerdo internacional de inversión? Son los derechos y garantías que se conceden al inversionista y que él puede exigirlas del Estado receptor. Los hay de dos tipos: estándares de tratamiento y estándares de protección. ¿Qué son los estándares de tratamiento en los acuerdos internacionales de inversión? Son los compromisos adquiridos por los estados parte en un acuerdo internacional de inversión conforme a los cuales se garantiza a los inversionistas y a sus inversiones que no se les discriminará de manera arbitraria por parte del Estado receptor. Los estándares de tratamiento son: trato nacional, trato de nación más favorecida, nivel mínimo de trato. El nivel mínimo de trato a su vez se subdivide en trato justo y equitativo y protección y seguridad plenas.
Mediante estos estándares se garantiza al inversionista y a sus inversiones la no discriminación por razón de su extranjería y su nacionalidad. Es decir, que se le garantiza cierta equivalencia con las condiciones que se le otorguen a los nacionales del Estado receptor y que se le otorgará el mejor trato que el Estado receptor ha otorgado a nacionales de terceros estados. Adicionalmente, el Estado receptor se compromete a observar el debido proceso y a dar acceso a la justicia al inversionista y sus inversiones. Finalmente, se garantiza la protección institucional a las instalaciones de la inversión y un cierto grado de estabilidad jurídica. ¿Qué son los estándares de protección en un acuerdo internacional de inversión? Si los estándares anteriores se referían a nivel de tratamiento que se espera del Estado receptor, los Estados parte también se comprometen a dar cierto tipo de protección a la inversión con respecto a las propias medidas estatales o de terceros actores de la realidad nacional del Estado receptor. Los estándares de protección son prohibición de expropiación sin indemnización, compensación por pérdidas, prohibición de requisitos de desempeño, juntas directivas y altos ejecutivos, libertad de transferencias y los denominados estándares procesales. Mediante estos estándares, el Estado receptor de la inversión se compromete a indemnizar al inversionista de conformidad con el tratado en caso de una expropiación o una medida con efectos equivalentes, a compensar las pérdidas sufridas por la inversión del inversionista producto de algunas circunstancias de orden público, a no imponer ciertas condiciones para el establecimiento o la operación de una inversión, a dar autonomía al inversionista en cuanto a la selección de su personal directivo, a permitir la disposición por parte del inversionista de los recursos de la inversión y rentas relacionadas. Finalmente, los estándares de protección incluyen a los denominados estándares procesales. ¿Qué son los estándares procesales? Son estándares de protección que confieren al inversionista la posibilidad de reclamar al Estado receptor las garantías contenidas en el tratado. Fundamentalmente se trata de consentimiento incondicional e irrevocable que ha dado al Estado receptor para que el inversionista pueda demandar su responsabilidad internacional ante tribunales de arbitraje internacional. Como se advirtió hasta acá, se comentó el contenido y la estructura que es común a los acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones y capítulos de inversión en los tratados de libre comercio. Ahora se pasará a analizar el contenido diferenciador entre estos. ¿Qué son las medidas disconformes de un acuerdo internacional de inversión? Esta es la nota diferenciadora en cuanto al contenido y la estructura de los capítulos de inversión en los tratados de libre comercio. Como estos tratados son de preestablecimiento, los estados utilizan las medidas disconformes como un mecanismo para dar publicidad sobre los sectores de los que expresamente se exceptúan las garantías del preestablecimiento. En este sentido, las medidas disconformes funcionan como una excepción a ciertos compromisos establecidos en el Acuerdo Internacional de Inversión en la etapa del preestablecimiento y tienen como finalidad que el inversionista conozca por adelantado que hay algunos sectores en los cuales el establecimiento u operación de su inversión podrá tener ciertas restricciones o limitaciones. Se trata de listados en los que cada uno de los estados partes se reserva ciertas potestades regulatorias y que al estar declaradas en el tratado no implican el incumplimiento del estado receptor. Estos listados se presentan en dos anexos. El anexo 1 se compone de regulaciones existentes que efectivamente imponen restricciones al establecimiento de la inversión en ciertos sectores y el anexo 2 se trata de ciertos sectores sobre los cuales aún no hay una regulación restrictiva, pero sobre los que el Estado receptor se reserva la potestad de regular más adelante. Las medidas disconformes presentan excepciones a los compromisos de trato nacional, trato de nación más favorecida, requisitos de desempeño y altos ejecutivos y juntas directivas.